Cuando yo veo el Génesis y veo las escrituras, yo me doy cuenta de que Dios crió todas las cosas con el poder ¿de qué? De su palabra. Todo lo que usted ve alrededor, todo, sistemas, planetas, lagos, océanos, mares, toda la naturaleza, todo el mundo, todo fue creado por la palabra. Diga conmigo, por la palabra. Todo fue creado por la palabra. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios, sean los mares, y fueron los mares. Todo lo que usted ve fue creado por esa palabra. Y Proverbios dice, creí, por lo cual ¿qué? Hablé. Y podemos ver cómo es que Dios crea todo con su palabra. O sea, Dios no necesita oro, Dios no necesita plata para crear lo que Él necesita que venga a la existencia. Él solo habla y las cosas suceden. Yo quisiera que me acompañara a Ezequiel 37, 1, y dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de ¿qué? De huesos. 2, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. 3, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. 4, me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne y os cubrirá de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. 7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí que tendones sobre ellos, y la carne subía, la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado entre el espíritu de ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande, como en extremo, dice. Cuando usted ve este escenario, usted ve que Dios llevó al caos a este hombre. Cuando usted lo ve, usted ve a un Dios que dice que ¿quién lo llevó? ¿Satanás o el Espíritu de Dios? ¿Quién lo llevó a Ezequiel al valle de los huesos secos? Fue el Espíritu de Dios quien lo llevó al caos. Lo llevó donde había muerte, donde había existido algo, pero ahora ya era el pasado, y lo llevó al caos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, y lo leímos al principio, que Dios puso el poder de la vida y de la muerte ¿dónde? En la boca. Y sabes, dice que inmediatamente, dice que Dios, el Espíritu de Dios lo llevó y lo puso en medio de un valle de huesos secos. Y dice, mire la pregunta que le dice Dios, y le dice: ¿qué miras? ¿Qué estás viendo? Le dice. Y el hombre le empieza a responder y le dice: yo veo huesos secos. ¿Cuántas veces en nuestras vidas lo único que podemos ver es algo que aparentemente está muerto? Tal vez solo vemos caos, tal vez solo vemos dificultad alrededor de nuestras vidas. Podemos ser que no estamos viendo lo que nosotros pensamos que queremos ver.
Y cuando empezamos a ver lo contrario a lo que Dios dice, es cuando empieza a como a tener el miedo de que será que Dios lo va a hacer o no lo va a hacer. Pero mire lo que Dios hace. Dios es especialista en hacer que el caos se convierta en la mejor gloria de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios viene sobre de una persona y lo lleva al valle de los huesos secos, es para que quede marcada en la historia que estuviste en un valle de muerte, pero Dios puso un poder. ¿Dónde? En tu boca. Dios te dio poder y Dios te dio autoridad en tu boca. ¿Sabes? No todo el caos ni todo lo malo que te está pasando proviene del infierno. Hay cosas que Dios te lleva porque Dios te va a demostrar que Él puso un poder y una autoridad en tu boca. Y hay veces no es lo que nosotros queremos ver, pero sí podemos empezar a declarar la palabra de Dios sobre lo que estamos alrededor viendo. Y dice que le dijo: ¿qué ves? Y le dice: yo veo huesos secos. Y le dice inmediatamente, mire lo que le dice: profetiza, hijo de hombre, sobre esto valle de los huesos secos. Y mire lo que dice Ezequiel. Y dice Ezequiel: y empecé a hablar palabra de Dios. Y todos vemos lo que empieza a pasar. Y empezó a profetizar. Empieza a hablar la palabra, a declarar la palabra. Pero hay algo que la escritura dice ahí. Dice esto: que cuando el hombre empezó a profetizar, hubo un ruido. Empezó a haber un movimiento. Empezó hueso con hueso. Empezaron a salir tendones. Empezó a salir carne. Empezó a crear un corazón nuevo. Empezaron a crearse pulmones. Pero ¿sabe qué es lo que me llama la atención? Que Dios lo llevó al caos. Y como Dios sabe cómo creó y diseñó al hombre, le dijo esto: tú vas a profetizar sobre lo que está muerto. Y el hombre lo empieza a hacer. Pero cuando el hombre empieza a hablar, hay un ¿qué? Movimiento. Hay un ¿qué? Un movimiento. Eso nos da a entender que Dios empieza un movimiento cuando tú empiezas a hablar. Si tú no declaras la palabra de Dios, no va a haber un ¿qué? Movimiento. Porque dice que empezó a haber el movimiento cuando la palabra de Dios fue soltada sobre el caos. Eso nos da a entender que la Biblia nos dice claramente que en nuestra boca está el poder de ¿qué? De la vida y de la muerte. Dios llevó al caos, llevó a la muerte a Ezequiel y le dijo: habla palabra de Dios. Y mientras empezaba a hablar la palabra de Dios, lo que estaba muerto empezó ¿qué? A vivir nuevamente. Por eso yo te dije que el propósito de la cruz fue devolverte a tu diseño ¿qué? Original. Fue devolverte a tu diseño ¿qué? Original. ¿Y cuál es el diseño original? No son dones, no son talentos, es autoridad y ¿qué? Poder. La Biblia dice que por un camino vienen, pero por 7 caminos van a huir de nosotros. La Biblia nos dice claramente que nosotros somos la imagen y la semejanza de un Dios que vivo. Y este Dios tiene la capacidad de crear planetas con su boca.
Este Dios tiene la capacidad de hacer que lo que está muerto viva. Este Dios tiene la capacidad de que con una palabra que Él suelte sobre una persona, sobre un pueblo, sobre una nación, sobre una familia, todo puede cambiar alrededor de esa persona, de ese pueblo o de esa nación. Porque dice la palabra: cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios, donde es tomada, es creída y es confesada, empieza a crear un movimiento que lo que tú no miras lo va a empezar a ver. Lo que está muerto va a empezar a tener resurrección, porque donde hay palabra de Dios hay esperanza de vida. Donde hay palabra de Dios va a haber una separación entre el caos y la luz. Dice la Biblia que había tinieblas, había un desorden en el principio, pero dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios habla hay una separación entre la tiniebla y la luz. Siempre va a haber una separación, porque este Dios puede declarar una palabra, puede soltar una palabra, y este Dios te creó a la imagen y semejanza de Él. ¿Sabes qué? Y les dijo: hombres de poca fe. ¿Por qué les dijo hombres de poca fe? Porque lo que Jesús estaba diciéndoles era: yo vine a devolverte a tu diseño original. El primer Adán cedió su autoridad, pero el segundo Adán, el Cristo, el Mesías, el propósito de Él fue devolverte nuevamente lo que se había perdido en el Edén. ¿Y qué fue lo que se perdió en el principio? No fueron dones, no fueron talentos, no fueron ministerios, sino que fue autoridad y fue poder. Por eso es que usted ve a Jesús pararse enfrente del mar y decirle: detente. Por eso es que usted ve a Jesús pararse delante del viento y decirle: detente. Y hubo gran bonanza. Eso no necesita un don. Eso lo que necesita es un hombre de autoridad, que se pueda parar en medio del caos y le diga: te detienes, porque en ti y en mí hay poder. En nuestra boca está el poder de la vida. Creí, por lo cual hablé. Profetiza, hijo de hombre, y sobre estos huesos secos. Y mientras él profetizó, empezó a haber un movimiento. Dice que empezó a formarse hueso con hueso. ¿Sabes por qué? Porque nosotros como iglesia hemos estado acostumbrados a que alguien ore por nosotros, a que seamos dependientes de un ser humano, que no está mal. Pero te quiero decir algo. Mira, cuando se trata del caos, hay veces no es Satanás quien te llevó al caos, es mismo Dios. Pero no porque Dios sea malo, es porque Él sabe lo que está dentro de ti. Porque dice Dios que Él puso el poder de la vida y de la muerte en tu boca. Y donde tú te pares y donde tú declares la palabra de Dios, va a haber una esperanza de vida sobre lo que tú declaras. Aquello que estaba muerto va a volver a la vida. ¿Sabes por qué? Porque tu futuro no está en la boca de ningún profeta. El mejor profeta de la mejor historia de tu vida no es el que va a venir, eres tú mismo, el que Dios dio poder y que Dios dio autoridad sobre ti. Tú tienes el poder de crear futuro. Tu futuro, tu milagro, tu futuro está. ¿Dónde está? Pero ¿cómo construyo yo un futuro? Lo construyo con lo que está escrito. Y muchas veces Dios te lleva al caos para que profetices y hables la palabra de Dios.
muchas veces te vas a tener que parar en el caos y vas a tener que empezar a profetizar a tu futuro. ¿Qué es profetizar? Profetizar es hablar en mi presente para ver en mi futuro. Cuando empiezas a declarar, a profetizar, cuando sabes que tu vida, tu futuro está en tu boca, ahí cambió todo alrededor tuyo. Porque la Biblia dice, escrito está: amado, yo deseo que seas prosperado en todo lo que hagas. Entonces yo empiezo a declarar lo que está escrito y empiezo a crear un futuro. Empiezo a decir, soy un amado, y el deseo de Dios es que sea prosperado en todo lo que yo haga. Escrito está: bendito seré en la ciudad y bendito seré en el campo. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque empiezas a profetizar desde tu presente para construir un futuro. ¿Sabes? Porque aquí hay poder y autoridad. Aquí tú le dices a las tinieblas: te detienes. No más maldiciones generacionales. He aquí, escrito está: todo es hecho nuevo en mí. Y empiezas. Tú no necesitas un profeta. Tú necesitas creer la palabra de Dios. Dice: creí, por lo cual hablé. Tú crees y hablas. Tenemos un perrito que le diagnosticaron cáncer. 2 meses de vida le daba. Y ya lleva un mes, como un mes ya. ¿Y sabe qué hice yo? No oré en mi sentimiento, oré en lo que está escrito. Y me le acerqué a mi animalito y le dije: escrito está. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Y le dije: y como en mí hay un poder y hay una autoridad, yo hablo vida. Y escrito está: tengo el poder de dar muerte. Y le hablo a ese cáncer. Y como se secó la higuera, así se seca del cuerpo de este animal. Porque todo está aquí. Tu futuro está aquí. Yo no sé cuál es tu caos. Yo no sé si estás en una enfermedad, si estás en un divorcio, o estás en un tiempo de escasez. Yo no sé cuál es el valle de huesos secos. Lo que yo sí sé es que Dios puso vida y autoridad en tu boca. Y tú eres el único que puede profetizar para que haya una separación de entre la escasez a la abundancia, entre la tiniebla a la luz. Ponte de pie ahí donde estás. Ahí donde estás. ¿Sabes?
más que a profetizarte, vine a decirte esta mañana que Dios puso vida y que Dios puso muerte en tu boca. Así como Josué detuvo el sol y le dio autoridad, sobre el sol, hoy el Señor no te va a dar dones. Hoy el Señor te va a devolver a tu estado original. Él va a poner en ti y va a dar y te va a devolver esa autoridad que el enemigo robó en el Edén. ¿Sabes que en el Antiguo Testamento no se echaban fuera demonios? Pero cuando tú ves el Nuevo Testamento, ves a Jesús con gran autoridad y gran poder echar fuera demonios. Porque el hombre había perdido su autoridad. Lo único que se muestra un poco como liberación es lo de David con el arpa, Saúl. Cuando él toca el arpa y el rey Saúl, ese espíritu por un momento lo deja. Pero David no tenía autoridad para echarlo fuera de Saúl, porque el Hijo de Dios, el propósito de la cruz fue devolverte tu autoridad y el poder. Y esta mañana yo te vine a decir por el Espíritu de Dios que en tu boca está tu futuro, porque Dios te dio autoridad para detener toda obra del enemigo en tus finanzas, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu economía, en tu iglesia. Y te dio poder para crear un futuro. Y ahí donde estás, deja que el Espíritu de Dios venga, como vino cuando los huesos fueron formados hueso por hueso. Y deja que la presencia de Dios venga de una manera sobrenatural.